Bien, continuamos entonces conociendo cómo las naciones están enfrentando esta guerra contra el coronavirus. Nos enlazamos ahora hasta La Habana, Cuba. Ahí se encuentra el periodista peruano Moisés Ávila, corresponsal de la agencia France Express. Un amigo, además. ¿Cómo estás, Moisés? Bienvenido. Gerardo, mucho gusto de saludarte. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Moisés. Por favor, cuéntanos cuáles son las principales medidas que tomó Cuba y desde cuándo, además, las tomó para enfrentar al coronavirus. Los primeros casos se presentaron en Cuba el 11 de marzo. Fueron 3 turistas italianos y desde allí Cuba se tomó varios días para cerrar sus fronteras, porque aún consideró que era oportuno para ellos seguir recibiendo turistas. Cuba es un país que vive del turismo principalmente y siguió recibiendo visitantes hasta más o menos la tercera semana de marzo, en donde la situación se empezó a complicar en sus vecinos principalmente, y Cuba decide en ese momento cerrar la frontera para el ingreso de turistas. Y una semana después la cierra ya totalmente para el ingreso, incluso de cubanos que habían empezado a venir y que Cuba ponía en aislamiento de manera preventiva. Entonces, digamos que casi a finales de marzo, tercera semana de marzo, Cuba cierra sus fronteras para el ingreso de personas, y a los turistas que aún se quedaban en la isla, que aún permanecían en la isla esperando un vuelo de salida, los aísla en hoteles que el propio gobierno elige. Actualmente hay unos 6.000 turistas aún en la isla esperando su vuelo de retorno. ¿Cuántos turistas habían en el momento en que empiezan a tomarse estas medidas, las noticias sobre el coronavirus? Cuando se presentan los primeros casos en Cuba y la emergencia ya empezaba a golpear los países de la región, Cuba tenía 60.000 turistas. De estos 60.000, 24.000 estaban en Varadero, que es una playa, un sector bastante demandado por el turismo que visita Cuba. Entonces, en ese momento, Cuba toma medidas, empieza a pedirle a los turistas que estaban alojados, sobre todo aquí, además de los hoteles 5 estrellas, de los hoteles tradicionales, existen también hospedajes privados que son ciudadanos que tienen licencia para recibir turistas en su casa, con una tarifa de más o menos $30 diarios. Empiezan a pedir a los turistas que estaban en estas residencias particulares que se movilicen a hoteles para ser aislados, y allí han sido contenidos hasta que han empezado a salir, han empezado a encontrar vuelos de salida. Okay. Esa ha sido una de las medidas que tomó Cuba inicialmente. Ahora, hablas de los vuelos de salida, pero también se conoce que hay turistas, sobre todo europeos, que no quieren salir de Cuba, es decir, no quieren regresar a sus países. Cuéntanos un poco, por favor. Aquí, en conversaciones que tenemos a veces con el personal diplomático, nos comentan que las personas que más se afectaron y que con razón sintieron temor y ganas de volver a sus casas, mayoritariamente los latinos. Pero, por ejemplo, hay un buen número de ciudadanos franceses y de ciudadanos españoles que están haciendo trámites para ver si pueden permanecer aquí por más tiempo mientras dura la emergencia. No han dicho el motivo por el cual lo quieren hacer. Se comenta que pudieran sentirse por el momento más seguros de este lado, que no está tan golpeado, que volviendo a sus propios países con el riesgo que implica subirse un avión, pasar por un aeropuerto. Y aquí, de cierta forma, claro, no es que aquí puedan irse a la playa, ¿no? Aquí tienen que estar en sus hoteles, pero me imagino que cuando la primera parte más de mayor emergencia pase y ellos no sean considerados una fuente de contagio, pues me imagino que podrán salir. Hasta ahora eso no ocurre, hasta ahora todos aislados. Para terminar con el tema de los turistas, se conoce que es difícil encontrar farmacias abiertas cuando uno va de visita a Cuba. Por ejemplo, un turista se siente un poco enfermo
¿Qué debe hacer? O sea, ¿tiene facilidades para llegar a un centro médico, ser atendido? A ver, para el tema del coronavirus, Cuba sí tiene un protocolo bastante estricto. No importa si es turista o cubano, es llevado a algunos centros. En Cuba está el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, que ha sido, digamos, la nave nodriza del manejo del coronavirus, ¿no? Y hasta ese lugar son llevados turistas o cubanos, además de otros hospitales de La Habana y de Cuba. Y en el tema de coronavirus, el tratamiento y la atención es completamente sin costo. Okay. Ahora, si por ejemplo te dan dolor, ya hablando en términos habituales, si te dan dolor de estómago, bueno, sí, difícilmente es encontrar una farmacia estatal abierta muy tarde donde puedas comprarte una pastilla para el estómago. Y esto pasa por un montón de factores, ¿no? Cuba vive desde 1962, vive bajo un embargo económico que le complica un poco acceder a insumos, a comprar con crédito, infraestructura médica, maquinaria, insumos para alimentos, etc. Estados Unidos siempre aclara que el bloqueo o el embargo que aplican no tiene excepciones, como el tema alimenticio de salud. Sin embargo, Cuba reclama que ellos no acceden como acceden otros vía créditos, facilidades, ¿no? Entonces, sí, es difícil. Tú no vas a encontrar un antigripal que sí encuentras en cualquier ciudad de América Latina, difícilmente lo vas a encontrar en una farmacia estatal cubana, pero sí hay farmacias que son, que les dicen farmacias internacionales, en donde el turista puede encontrar una mayor opción de remedios. Claro que sí. En esta situación, además, lo que comentabas de las facilidades para acceder al comercio en un momento en que se necesitan mascarillas, se necesitan equipamiento justamente médico, que las grandes naciones, poderosas económicamente hablando, están sufriendo, imagínate lo que pueden estar, siempre hace falta algo más. Pero bueno, yendo ahora ya con los ciudadanos, sabemos que el cubano promedio se siente orgulloso del sistema médico, ¿no? O al menos confía mucho en sus médicos. ¿Cómo luce un hospital común en La Habana ahora o en Cuba? Largas colas, saturados, hay camas. Cuéntanos, por favor. Actualmente, un punto importante, aquí tú no encuentras mascarillas, por ejemplo, o alcohol gel. No hay. Quiero decir, estas mascarillas profesionales, tú no las encuentras en una tienda, no las encuentras en una farmacia. Agarra una sábana, la transforma en mascarilla. Agarra un pedazo de talón viejo, la transforma en una mascarilla y regala a sus vecinos. O la vende, el que hace negocio la vende a un doctor, ¿no? Y así más o menos se han resuelto la situación de la ausencia de mascarillas. Ahora tú en la calle con una mascarilla que puede haber sido una camisa vieja. El cubano confía mucho en su sistema de salud, sí. Actualmente hay 427 casos confirmados y 11 personas fallecidas. No, hasta el momento, no hay una saturación de los servicios médicos en lo que a coronavirus se refiere. Cuba asegura tener la capacidad de ampliar la capacidad de unidades de cuidados intensivos en sus centros médicos, con intensivistas, con profesional asignado, que tiene el material humano para poder atender mayores emergencias. Hasta ahora no hay, insisto, en lo que se refiere al tema del coronavirus, no hay una saturación o que haya explotado el sistema de salud o filas en los hospitales para ser atendidos para una prueba o un test de coronavirus. Cuba está tomando estos test rápidos a sus ciudadanos y también tiene los test moleculares. Hasta el momento no hemos visto que se haya presentado una explosión en el sistema de salud cubano con coronavirus. Los hospitales, la infraestructura, por supuesto que es carente, en muchos casos puede ser
tan deprimente como la que podemos encontrar en Lima o en Santiago de Chile o en Brasil en algún hospital público. O sea, no, lamentablemente eso ocurre en todos lados. Pero ahí la van llevando. Claro, bueno, ahora tú hablabas de que, por ejemplo, si no hay mascarillas hay que taparse la boca de alguna manera, y eso también se ve en otras partes del mundo, ¿no? Con esta necesidad, esta carencia de estos equipamientos médicos. Pero el, con estos problemas a veces de acceso a la información en Cuba, ¿consideras que la falta de información puede llevar justamente al pánico a la población cubana? ¿O es que el cubano está comúnmente ya preparado también para enfrentar este tipo de situaciones? Al igual que sucede en Lima, todos los días aquí a las 11 de la mañana, hay el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud actualiza los casos y da a conocer las medidas que se van tomando. Cuba es un país que hace gala mucho de su preparación para enfrentar epidemias. Recordemos que hubo un grupo de médicos cubanos que enfrentó el ébola en el año 2014. Entonces, hay mucho orgullo de ese tipo de situaciones. La población cubana a nivel primario, desde el nivel primario, está bastante preparada para enfrentar ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de en los primeros 3 casos que hubo aquí, que fueron 3 turistas italianos que llegaron el 11 de, que fueron detectados el 11 de marzo, fue el propio taxista que los transportaba de La Habana hasta Trinidad, a unos 300 kilómetros, quien los reporta, porque uno de los turistas estaba tosiendo mucho. Entonces, al llegar al destino, va a la casa de alojamiento y le dice, estas personas que vienen a quedarse aquí, parece que tienen un problema respiratorio. Y fueron a llamar a las autoridades y así fue que detectaron los 3 primeros casos que llegaron a la isla. La instrucción que tienen o que tenían en el momento que estaba abierta la isla todavía, los choferes de estos autos antiguos, de los años 50, americanos, descapotables, era, si ustedes detectan que uno de sus pasajeros tiene algún síntoma de gripe o de enfermedad respiratoria, usted regresa con él de donde lo recogió y espera allí en una mini cuarentena la llegada del personal médico para que se lo lleven al hospital. Y así estuvieron haciendo al inicio, ¿no? ¿Y qué hacían? Al chofer del taxi lo ponían en cuarentena también por si acaso. Así estuvo manejando Cuba por mucho tiempo, o así estuvo enfrentando Cuba por mucho tiempo, hasta antes de cerrar sus fronteras, la epidemia. Luego, lo que ha hecho es, cada cubano que volvía, ahora ya no pueden volver, pero cuando podían volver, los ponía en cuarentena obligatoria. O sea, disponibilizó algunos locales para que quien llegaba, porque se permitía el ingreso aún de residentes cubanos para entrar, quien llegaba era puesto obligatoriamente en cuarentena. Y esto, así estuvieron manejando la situación hasta que ya han detectado casos de que ya no podían ser rastreados, ¿no? Hasta el martes tenían casos que sí podían ser rastreados, tenían una fuente de origen, un extranjero que llegó, un cubano que llegó y contagió a la familia y todo el mundo era puesto en aislamiento. Desde el martes ya hubo 2 casos que no pudieron ser rastreados, entonces Cuba recién ha pasado, al menos en teoría, a lo que le llaman la fase 2 o la fase de contacto autóctono local limitado, o sea que no es que está esparcido todavía por todo el país. Claro. Y lo que sí han adelantado son medidas de suspensión de clases, etc., ¿no? Claro, pero justamente fase 2, mientras que otros países están ya en fase 4, pero fase 2, y todavía no hay toque de queda, no hay detenciones, ¿no? No se llega a eso aún. No, no. Lo que hay en Cuba es una orden para mantener el aislamiento social sin que eso signifique que te detengan. O sea, si te encuentran en la calle no te detienen. El policía te dice, por favor, vayas a su casa, pero no hay detención. Hay 2 barrios de La Habana que sí están en cuarentena porque allí se han detectado más casos que en otros lugares. Y hay algunas ciudades en provincia que también están en cuarentena, pero no es una cosa masiva aún. Tampoco hay toque de queda.
Lo que sí hay, bueno, lo que sí, se suspendieron las clases ya hace bastante tiempo. También hay teletrabajo en donde es posible, porque Cuba no tenía datos móviles hasta diciembre de 2018 en sus celulares. Y el servicio de Internet de las casas es muy limitado, no hay servicio de Internet en la mayoría de casas. La gente se conecta en parques, en plazas públicas. Ahora no, por supuesto, ¿no? Porque hay una orden de aislamiento social. Entonces, tiene sus particularidades Cuba. Le puede costar mucho más adoptar algunas medidas que países en donde la tecnología ya está irradiada por todos lados, resulta más fácil, ¿no? Claro que sí. Bueno, estamos conversando con Moisés Ávila, el periodista peruano, que trabaja en La Habana, Cuba, justamente como corresponsal de la agencia France Press. Y vamos terminando ya, Moisés, agradeciéndote, por supuesto, por este tiempo. Bueno, ¿cómo se maneja a esta población inmensa que vive del turismo? Cuando el turismo está paralizado, ¿se está dando algún tipo de ayuda? ¿Qué puede pasar después del coronavirus con esta sociedad? A ver, al igual que en algunos países de la región, el gobierno ha ofrecido facilidades como, por ejemplo, que no paguen la licencia de funcionamiento, que no paguen impuestos por determinado plazo. Aquí el sector privado en Cuba es un sector emergente que representa el 13% de la fuerza laboral. Son casi 600.000 personas que pertenecen al sector privado, restaurantes, sobre todo, ropa, moda, por supuesto, turismo. Ese sector va a ser el más golpeado definitivamente por la pandemia. Muchas de estas, por ejemplo, los que trabajan en hoteles, ellos han sido direccionados, por ejemplo, para llevar alimentos a sectores alejados, a población en riesgo. Se están aprovechando incluso el combustible asignado a estos sectores ha sido redireccionado para la agricultura, porque Cuba también es un país con bastantes limitaciones para acceder a insumos por el tema del embargo económico. Sanciones aplicadas a sus proveedores y a la propia Cuba le impiden comprar con facilidad combustible. Entonces, tiene que dividir el combustible por sectores. El combustible que estaba para el turismo lo redirecciona para la agricultura y así. Pero probablemente, y esto lo digo solo como intuición y, no y por lo que he ido leyendo de especialistas, probablemente aquí en Cuba el gran problema no sea el número alto de contagiados. No estoy diciendo que no vaya a haber o que se vayan a salvar de la pandemia, no. Probablemente cuando todo pase y se controle, aquí el gran problema va a ser abastecimiento. Cuba compra casi todos los alimentos que consume. Claro. El año pasado se gastó $2.000 millones en comida. Entonces, eso puede ser un problema de aquí a un tiempo, que espera parchar probablemente con sus servicios médicos también, ¿no? Claro que sí, Moisés. Bueno, y la última pregunta un poco ya sobre ti. Tú eres un periodista que ha trabajado en muchos lugares, has estado en Chile, en Brasil, por ejemplo, y cómo estás enfrentando también esta situación. Los periodistas, y siempre lo comento, cubrimos muchas informaciones malas, pero en algún momento terminan. En cambio, aquí esta situación se va complicando cada vez más, disminuyen los casos, aumentan las muertes al día siguiente. Es una situación muy difícil. ¿Tú cómo la estás enfrentando? Sí, al final del día somos seres humanos que también salimos al supermercado a buscar alimentos, también tenemos el temor de contagiarnos y claro, la particularidad de estar en Cuba es que tenemos que enfrentarnos a algunos desafíos un poquito mayores, ¿no? Cuba es un país que sufre por temas de abastecimiento, tanto por el embargo comercial como por la propia burocracia estatal que ha tenido muchas dificultades en ordenar la distribución o de descentralización de sus servicios o de su capacidad productiva. Y claro, es una ciudad con transporte muy escaso, donde ya son habituales las filas en los supermercados
en épocas normales, porque como es un país que importa mucho, cuando llega el barco con el pollo, por ejemplo, cuando llega el barco con el detergente, pues la gente sabe a qué supermercado llegó y va para allá a hacer la fila. Okay. Ya imagínate eso en estas circunstancias, ¿no? Claro. Es un desafío mayor, pero bueno, para eso estamos aquí. Por supuesto, tomando las precauciones que ameritan, pero ahí estamos. Vimos tu trabajo, por supuesto, muy de cerca y te felicitamos por ello, Moisés. Bueno, A ti, bien, por el trabajo que haces. muchas gracias a ti, por supuesto. Estuvo con nosotros Moisés Ávila, periodista peruano, corresponsal de la agencia France Express en La Habana, Cuba, en estos momentos. Gracias nuevamente a Moisés y nosotros regresamos.